6:42 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, listos para revisar la actualidad internacional. Y comenzamos este miércoles en Norteamérica porque el actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebró su victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este lunes, aunque ha reconocido que tiene enormes desafíos. Entre ellos destacó la necesidad de lidiar con la presión del mandatario estadounidense Donald Trump y transformar la economía nacional. Carney, quien lideró una remontada del Partido Liberal frente a los conservadores, afirmó que su país debe ser valiente ante la crisis actual. Aseguró tener la experiencia para conducir a Canadá en tiempos difíciles y reiteró su compromiso de defender al país frente a las amenazas económicas de Trump. Durante la campaña, el premier centró su discurso en rechazar la guerra comercial impuesta por Estados Unidos y calificó de traición los aranceles y las amenazas del presidente republicano, quien incluso llegó a sugerir que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Carney prometió que Canadá ganará esta guerra comercial. En las elecciones celebradas este lunes, los liberales quedaron cerca de la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que necesitarán pactar con otras fuerzas para formar gobierno. El líder conservador Pierre Poilievre reconoció su derrota e incluso perdió su escaño, pero prometió colaborar con el nuevo gobierno para proteger los intereses canadienses. Carney también advirtió que es hora de diversificar los lazos comerciales y reducir la dependencia de Estados Unidos, país que absorbe el 75% de las exportaciones canadienses. Su primera visita oficial será a Europa, donde buscará fortalecer nuevos acuerdos económicos. Analizamos este tema electoral con nuestro primer invitado esta mañana en Primera Página. Se trata de Salvador Herencia Carrasco, es abogado y profesor de la Universidad de Ottawa. Está con nosotros vía Zoom desde Canadá. Muy buenos días para usted. ¿Cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Yo le pregunto cómo pinta un nuevo periodo del renovado Partido Liberal en Canadá y cómo se explica esta victoria, cómo se explica que la llegada al poder nuevamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya revitalizado el liderazgo del Partido Liberal tras la salida del primer ministro Justin Trudeau. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que esta es de lejos la elección federal en la cual participaron el mayor número de personas en básicamente 30 o 40 años. Se estima que aproximadamente 19 millones de personas votaron, que lo que significa el 67% del cuerpo de las personas que pueden participar en la elección. Aquí la elección se puede dividir en dos bloques. En primer lugar, como ustedes mencionó en el resumen, la guerra arancelaria o el conflicto con el gobierno federal de Estados Unidos. Y en segundo lugar, la economía interna. Canadá, así como gran parte del planeta, está teniendo un gran problema en materia de vivienda, problemas de inflación y el alto costo de vida en general. Entonces, estos fueron elementos muy importantes en la elección que al final de cuentas se redujo en una pregunta: ¿qué partido está mejor preparado para responder a estas situaciones complejas? Entonces, esto llevó a que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador aglutinasen prácticamente el 90% de los 343 escaños que están en el Parlamento Federal. Esto ha significado que partidos como el Partido Nuevo Demócrata, que es una centroizquierda, por ponerlo de alguna forma, o el Partido Verde, hayan perdido gran número de representación. El bloque de Quebec, que es un partido muy fuerte en la provincia de Quebec, mantuvo una participación importante y, como usted mismo mencionó, dado que el Partido Liberal no obtuvo esa mayoría absoluta, obtuvieron 169 de 172 escaños, va a ser necesario estas alianzas con el Bloque Quebec o con el Partido Nuevo Demócratas para poder impulsar algún tipo de programa de gobierno. ¿Cuándo comenzaría ese proceso y cómo se perfila o se proyecta ese escenario de negociación para formar el nuevo gobierno? Bueno, esto ahora, una vez que se termine el conteo de actas, esto va al gobernador general y el gobernador general aprueba este proceso y ya empezaría en las próximas semanas el nuevo parlamento. Entonces, esto es un proceso inmediato que la cual
la asunción o inicio del mandato como sistema parlamentario depende una vez que las elecciones hayan sido certificadas. Entonces, pero estamos hablando no más de un par de semanas, si es que no menos. ¿Qué cree que fue lo que debilitó al Partido Conservador, que en principio las encuestas lo mostraban muy favorecido para una elección en Canadá? Sin embargo, ante el escenario, ¿qué fue lo que sucedió? Creo una combinación de factores. En primer lugar, la renuncia del ex primer ministro Justin Trudeau, quien ya estaba desgastado luego de 9 años de gobierno. Eh, Luego, si bien el actual primer ministro Carney es un tecnócrata, ha sido jefe del Banco de Canadá, jefe del Banco de Inglaterra, era una persona ajena al conocimiento de la población. Entonces, por más que él haya tenido una participación pública tecnocrática, él no era conocido. Entonces, tenía un elemento novedoso. Y en tercer lugar, gran parte de la campaña del Partido Conservador liderado por Pierre Poilievre, él había muchas similitudes con la plataforma de gobierno del Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, en una situación, en esta guerra arancelaria y en estas llamados a que Canadá se convierta en el Estado 51, que es un absurdo, ¿ya? Es, de cierta forma, unieron a los canadienses, lograron que se vieron una situación que no se habían visto posiblemente ante la situación de que Quebec se independizara a finales del siglo XX. Entonces, esta situación unió y llevó no solamente a ver al Partido Liberal como una plataforma más seria, pero a su vez destacaron las limitaciones del líder del Partido Conservador, en la cual vieron que él no tenía la capacidad, o por lo menos esa fue la opinión de la mayoría, de poder afrontar esta situación con Estados Unidos. Esto llevó a un cambio, o llevó al sacrificio de que muchas personas, como en América Latina, tuvieron que hacer un voto útil, en el cual sacrificaron sus votos o cambiaron sus votos hacia otros partidos por un voto más estratégico, a tal punto entonces que Poilievre perdió en su cantón, en su distrito electoral, luego de 20 años de haber sido electo al Parlamento. Para finalizar, estimado Salvador, quisiera consultarle cuál es el impacto hasta ahora de los efectos que tienen los aranceles estadounidenses sobre los productos canadienses. Este porcentaje del 25% para algunos productos, los que no están dentro del tratado TEMEC, que también involucra a México. Exacto. Lo que hay ahora es bastante incertidumbre, puesto que estos anuncios arancelarios o estas tarifas parecen como si fueran anuncios de bolsa o de ofertas en mercado. Entonces, lo que hay ahora es mucha incertidumbre y proyectos de inversión están suspendidos hasta que haya una mayor claridad. Entonces, de cierta forma, se espera que con ya un nuevo gobierno, luego de haber terminado las elecciones, se espera poder tener una planificación a largo plazo. Sin embargo, ya el gobierno federal de Canadá ha comenzado a establecer un programa que se llama de diversificación de comercio y han destinado aproximadamente 5.000 millones de dólares canadienses para diversificar esas rutas, porque como usted mencionó al inicio, ¿no? Ese 75% de dependencia de comercio exterior entre Canadá y Estados Unidos los pone en una situación de fragilidad. Entonces, pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Estados Unidos es la principal economía del mundo. No es solamente una dependencia, sino también una integración en el comercio canadiense-estadounidense. Entonces, es necesario sentar las bases estructurales. Y esto no es solamente para Canadá, sino otros países que han sido afectados por ese tipo de comercios, pero es sentar las bases estructurales para que no haya o exista esa dependencia tan marcada. En la relación con Estados Unidos, como lo ha dicho el primer ministro Carney. Todo siempre es posible y creo que en las próximas semanas va a haber primero la reunión del G7 aquí en Canadá, donde será la primera vez que Trump visitará a Canadá durante su segundo mandato, y luego habrá la reunión de la OTAN en algunas semanas en Europa, donde se podrá establecer algún tipo de relaciones, y creo que para beneficio de ambos países es necesario sentar unas bases de un acuerdo. Si se quiere negociar, se negocia, pero
lo que se pacta se respeta y que no por peroratas al día siguiente estén cambiando o anunciando medidas unilaterales que afectan no solamente el comercio, sino la vida de las personas. Porque aquí lo importante es que quienes están sufriendo y quienes van a sufrir las consecuencias de esta guerra arancelaria en Estados Unidos son personas que votaron por el Partido Republicano. Muchísimas gracias por este tiempo, estimado Salvador Herencia Carrasco, es abogado y profesor de la Universidad de Ottawa, hoy profundizando sobre las elecciones que se celebraron a principios de semana y que han dado por ganador al Partido Liberal. Gracias, Salvador. A ustedes, muchas gracias y siempre a la orden. Amigos, y con nuestro primer invitado vamos a la pausa, son las 6:53 minutos, al regreso más actualidad en Primera Página.